Queridos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de Tiene la Palabra. Diputado, nos aloja nuevamente el Palacio Federal Legislativo. Hemos estado insistiendo en nuestro invitado del día de hoy desde hace algunas semanas. Sabemos que su agenda no le había permitido estar con nosotros, pero cumplió su promesa. Así y que no le doy siempre fue culpa mía. Bueno, me lo imagino. Algunas también fueron tuyas. Es verdad. El diputado Héctor Rodríguez está con nosotros en su condición de jefe de la bancada del PSUV y sus partidos aliados. Habíamos querido desde hace mucho tiempo conversar con usted, primero en función del contraste, porque habíamos tenido aquí hace días a Julio Borges, y a mí me encanta el contraste, me encanta mostrar todo tipo de opiniones y escuchar los argumentos de cada uno de los grupos políticos de este país para explicar la situación que vive Venezuela en este momento. En principio, tras esta declaratoria del estado de excepción en materia económica del presidente Nicolás Maduro, hace algunos minutos antes de iniciar esta grabación, estaba usted con él en Miraflores, conversando, él en cadena nacional hizo algunas advertencias. Entre ellas, aseguró que el fin de esta Asamblea Nacional estaba cerca, porque esta Asamblea estaba caduca, que ya no tenía prácticamente más vigencia. Quisiera saber por qué se habla de esa manera del gobierno, cómo interpreta ese discurso como diputado. ¿Qué implica eso, además, diputado, para el pueblo que eligió a la otra mitad del país que votó por la Asamblea Nacional actual y que en este momento ellos son mayoría? Bueno, sería bueno contextualizarlo tal cual como lo hizo el presidente, ¿no? Y no sacar la frase. Cuando él decía que es una Asamblea Nacional que se ha deslegitimado políticamente, yo creo que eso es así. Yo creo que esto es una Asamblea Nacional que construyó su mayoría sobre una realidad económica y sobre una promesa sobre esa realidad. Su consigna principal, su promesa principal fue el que el 6 de diciembre los venezolanos y las venezolanas haríamos la última cola. Y es obvio, ya casi 6 meses de haber sido electo, que la Asamblea Nacional ha sido utilizada para todo menos para eso. Menos para nada que tenga que ver. Si yo te pidiera o le pidiéramos a cualquier diputado de oposición que nos muestre una sola cosa que hayan hecho para acabar con las colas de este país, con el desabastecimiento, es falso. Y tiene que ver, yo sí creo que la Asamblea Nacional pudiera hacer mucho, pudiera contribuir mucho, pudiera ayudar mucho, pero tiene que ver con la lectura que está haciendo la oposición del momento político. Creo que nadie tiene duda en Venezuela que hoy estamos en una emergencia económica. Pudiera ser que tuviésemos discrepancia en las narrativas de las razones, del porqué, o incluso de las salidas, de las alternativas a esa emergencia económica. Pero lo que nadie tiene duda es que hay una emergencia económica, así neguemos el decreto de emergencia económica en la Asamblea Nacional. Ante esa realidad, lo útil, lo que aspirábamos, ya no como diputado, como ciudadano, es que nos pusiéramos a trabajar para salir de esa emergencia económica, que colaboráramos mutuamente. Sin embargo, desde mi perspectiva ahora como político, la oposición, la lectura que hace es que esa emergencia le conviene, que esa emergencia le puede sacar provecho político, que esa emergencia le puede dar resultados electorales. Y el comportamiento que han hecho durante estos 6 meses tiene que ver con eso. Cómo desde la Asamblea Nacional tratan de sacarle provecho político a una emergencia que les permita tomar el poder político, el Ejecutivo, a fin de, como objetivo final, ¿no? Y bueno, para eso ellos han planteado varias alternativas, calentar la calle, la posibilidad de un referéndum, la posibilidad de una enmienda, la posibilidad de una renuncia, la posibilidad de la presión o hasta intervención extranjera, como algunos actores internacionales lo han planteado. Y bueno, la mayoría de los ciudadanos lo que está observando es, bueno, eso no me soluciona mis problemas, eso no fue la promesa que me hiciste, no fue esa la razón por la que voté por ti, y termina viéndose como una lectura de mucha miseria política, ¿no? De aprovechar las circunstancias que estamos atravesando la mayoría de los venezolanos para tú obtener tus objetivos de llegar al poder político. Papel del Tribunal Supremo de Justicia en este proceso, a mí me parece crucial, me parece importante juzgar aquí qué ha pasado allí. Porque sí hay un sector de la población, y además acompañado por el discurso de muchos diputados de aquí de la Asamblea Nacional, que aseguran que la actuación del Tribunal Supremo de Justicia no es imparcial, que la actuación del Tribunal Supremo de Justicia es una suerte de apéndice del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto no lo dice Mariana Gómez, esto es citando las palabras de muchos actores políticos que así lo demuestran. Entre otras cosas, diputado, porque cada ley que se ha aprobado aquí, ellos dicen que es inconstitucional. Las actuaciones de la directiva de la Asamblea Nacional, inconstitucionales a través de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, pero eso no tiene que ver con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, tiene que ver con el comportamiento de la Asamblea Nacional. Si yo dirijo la Asamblea Nacional y lo hago violando sus reglamentos, violando sus leyes, violando la Constitución, es natural que el órgano que le toca
hacer cumplir las leyes, diga, estás incumpliendo las leyes. ¿A usted le parece que es constitucional la actuación del TSJ en este momento? Correcto, ¿Está dentro completamente. del marco Y me parece absolutamente inconstitucional la actitud de la Asamblea Nacional. Si yo convoco una sesión violando el reglamento, la sesión es ilegal. Si yo propongo una ley que me exige al Estado como un todo desaplicar la Constitución, desaplicar los tratados internacionales, el órgano competente de hacer cumplir la Constitución tiene que decir eso es inconstitucional. Entonces el comportamiento de la Asamblea del Tribunal Supremo de Justicia es un resultado también del comportamiento de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional decidió ponerse en una actitud de desacato y ellos mismos lo han declarado así. Nosotros no vamos a acatar esa sentencia. Mira, las sentencias no son para reflexionarlas, son para acatarlas. En el 2002, tú lo sabes, el Tribunal Supremo de Justicia hizo una sentencia que a mí como chavista no me gusta, que no me parecía adecuada, que no me pareció justa, que decía que en 2002 no hubo golpe de Estado, sino un grupo de militares preñaba buenas intenciones. Nosotros la podemos criticar, pero tenemos que acatarla, como lo hicimos. Hoy en día hay un conjunto de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que desde mi punto de vista, casi siempre en los tribunales, la parte que no le favorece la sentencia no le gusta, y a la que le favorece, le gusta. Lo que tú no puedes decir, cuando me favorezca, la acato, cuando no me favorezca, no la acato. Pero además, si evalúas el comportamiento histórico de la oposición, es ese, cuando hemos ganado las elecciones los chavistas, es trampa y no reconozco el CNE. Cuando las elecciones las gana la oposición, ahí sí reconozco el CNE. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia dice que no hubo golpe de Estado en 2002, ahí sí me gusta el Tribunal Supremo. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia dice que estuviera en la Constitución, y no puede ser así. Si tú eres demócrata, si tú aceptas las reglas del juego, si tú aceptas la institución, la aceptas cuando te favorecen y cuando no. No puedes tener una actitud de doble discurso. Y eso es cuando yo digo, tiene un comportamiento no democrático. Porque si quieres que te reconozcan como poder, tienes que reconocer al resto de los poderes. Claro. Aquí llegó la Asamblea Nacional. Ocurre lo mismo. Ahí también la denuncia de todos los actores políticos que están tratando de movilizar y activar el referendo revocatorio del mandato presidencial, de que el Consejo Nacional Electoral insiste en colocar trabas permanentemente fuera del reglamento que además había sido aprobado en el 2007 para tratar de ganar tiempo y que el referendo no sea este año. Completamente falso. Mira, ahí los actores de la oposición están cambiando. Eso es un reglamento nuevo, no es un reglamento que está aprobado en el 2007, que lleva 11 referendos. Y lo que le estamos diciendo es tienes que cumplir con eso. Y ellos lo saben. Tú ves un Twitter de Súmate que dice desde el principio de año, hacen falta entre 7 y 8 meses con el actual reglamento. Ves las declaraciones de Capriles y dice exactamente lo mismo. Ahora me las vas a cambiar porque tú no te pusiste de acuerdo, porque la oposición no se puso de acuerdo el 11 de enero para activar el referendo, porque estuvieron debatiendo y es noticioso cuando ellos debatían, decían, la semana que viene nos vamos a poner de acuerdo con el método. Llegó la semana que viene, pasaron 3 semanas y dijeron, no, ahora son todas las formas, los métodos, porque no se pusieron de acuerdo. Esa es la verdad de la narrativa. Tengo que ir a la pausa. Esa es la verdad de la narrativa. Tengo que ir a la pausa. Vamos a seguir hablando de esto al regreso, porque habría que dejar claro, supongamos que el referendo fuese en pocos meses. ¿Cómo juzga sería el comportamiento del electorado? No me lo responda ahora, al regreso de la pausa. Le regalo unos minutos para que piense la respuesta y usted para que se quede allí. Ya venimos.